La verdad que ni siquiera tú sabías sobre quién eres para esa persona acaba de salir a la luz y está a punto de cambiar la forma en que ves tu propio valor espiritual. Escúchame bien, elegido, porque esto que vas a escuchar no es una coincidencia ni un capricho del destino. Hoy, alguien con quien compartes un vínculo profundo habló de ti en secreto, y lo que salió de sus labios fue algo tan extraordinario que altera por completo la realidad de su conexión. No deslices este mensaje y no lo tomes a la ligera. Esto no es un algoritmo actuando al azar para entregarte palabras vacías. Esto no es un momento emocional fugaz que se desvanecerá con el amanecer de mañana. Lo que ha estado creciendo en el silencio del corazón de esta persona, finalmente ha comenzado a salir a la luz, y lo que se forma en lo secreto de la providencia de Dios no puede ocultarse para siempre. Lo que se guardó celosamente en la quietud de su alma ha comenzado a manifestarse en el mundo físico, y tienes que prestar una atención profunda a lo que esto significa para tu vida y tu caminar de fe. Elegido tú, no tropezaste con estas palabras por accidente. Dios no se mueve con ligereza en el universo, ni permite que las cosas, conectadas con tu propósito divino, salgan a la superficie sin una razón profundamente arraigada en su voluntad. El Dios al que servimos es un Dios de orden de tiempos perfectos y de revelaciones precisas. Si este mensaje hace eco en tu espíritu ahora mismo, si sientes que una verdad resuena en tu interior mientras escuchas, es porque un velo espiritual se está levantando sobre una situación que hasta ahora había permanecido en la sombra. Alguien ha hablado de ti en un lugar privado, y quiero que entiendas la magnitud de esto. No lo hicieron con una cortesía superficial, no mencionaron tu nombre para llenar un silencio incómodo en una habitación. No hablaron de ti con la ligereza con la que el mundo moderno trata las relaciones humanas. Hablaron con una sinceridad tan cruda, tan real y tan innegable que ni ellos mismos pudieron seguir ocultando lo que habitaba en su corazón, y las palabras que salieron de su boca llevaban un peso mucho mayor del que esperaban o podían calcular. Porque al hablar de ti, sin darse cuenta, en el fluir de la conversación, expusieron las raíces que ya se habían aferrado en lo más profundo de su ser. Estaban revelando algo que el Espíritu ya había estado cultivando en ellos. Precisamente por esto es que este momento es tan vital y tan trascendental. A veces en nuestro caminar de fe esperamos que Dios hable en el estruendo, en el terremoto o en el fuego, pero a menudo Él permite que la verdad madure en un silencio absoluto. Él permite que los vínculos se fortalezcan en la quietud hasta que la realidad de esa conexión es tan grande que simplemente rompe la tierra para ver la luz del sol. Puede que este sea exactamente el momento en el que te encuentras ahora mismo. La luz de la verdad de Dios está iluminando una relación que no nació ayer por un impulso ciego, sino que ahora finalmente está siendo reconocida en su verdadero y sagrado significado. Lo que esta persona dijo sobre ti ya no era una simple amabilidad o un favor social. Había cruzado el umbral hacia el territorio de una realización profunda. Llevaba en sí misma el sonido de un despertar espiritual. El profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3, nos recuerda una verdad fundamental sobre los tiempos de Dios. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentira. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos ancla en la certeza de que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y el profeta Isaías en el capítulo 55 nos enseña que los caminos y los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. Hasta este día es muy probable que no hayas entendido el panorama completo de lo que estaba sucediendo en el reino espiritual respecto a esta conexión. Puede que te hayas preguntado en el silencio de tus propias oraciones por qué esta persona vuelve continuamente a tus pensamientos o por qué tú pareces habitar de manera tan constante en los de ellos, pero Dios veía lo que tus ojos humanos no podían percibir. Él sabía lo que se estaba construyendo en el espíritu
mucho antes de que alguno de los dos supiera cómo llamarlo o cómo definirlo con palabras terrenales. Muchas de las conexiones más profundas y transformadoras que experimentamos en esta vida nacen de la sorpresa pura de ser genuinamente visto y plenamente comprendido por otro ser humano. Es ese instante sagrado en el que un alma mira a otra y reconoce un eco familiar, una resonancia que trasciende la explicación lógica, y elegido por eso, esta situación específica es tan crucial para tu entendimiento hoy. Ellos no solo estaban describiéndote a otras personas. En el proceso de hablar de ti, comenzaron a darse cuenta de que algo en tu interior había tocado su alma de una manera que va mucho más allá de las emociones superficiales o las atracciones pasajeras que el mundo promueve. No reconocieron solo a un ser humano agradable, reconocieron la paz, la familiaridad espiritual y una profundidad que anhelaban sin saberlo. Por lo tanto, escucha esto con claridad meridiana. Esto no es solo un simple mensaje de aliento motivacional. Esto es una confirmación espiritual directa a tu corazón. Es hora de que dejes de minimizar o reducir el inmenso valor que Dios ha puesto en tu vida y en tu identidad. Lo que se está desarrollando frente a ti no comenzó por accidente. No está construido sobre la ilusión fugaz de una mente romántica, ni se sostiene por el vacío de la soledad. Se está volviendo cada vez más claro y más nítido. Y la razón por la que este momento tiene un significado tan abrumador es porque al hablar de ti, esta persona finalmente comenzó a comprender quién eres realmente en el contexto de su propia vida y su propio viaje espiritual. Si estas palabras están llegando directamente a tu espíritu en este instante, es porque necesitas comprender tu verdadera naturaleza. Elegido, tienes que asimilar esto en lo más profundo de tu ser. Tú no eres simplemente el objeto de la emoción pasajera de alguien. Tú no eres solo un personaje secundario en una historia de amor terrenal que hoy arde y mañana se apaga. Tu identidad está arraigada en un terreno mucho más firme y eterno que el simple romance, la atracción física o el sentimiento fluctuante que alguien pueda experimentar en un momento dado. Tú eres un elegido de Dios, eres una persona apartada por el Creador del universo. No destacas en medio de la multitud porque intentes desesperadamente ser visto o porque hagas ruido para llamar la atención. Destacas y eres reconocido porque hay algo en tu espíritu que habla con autoridad y gracia mucho antes de que tus labios se abran para emitir una sola palabra. Tienes en tu interior una quietud, una profundidad insondable y un peso en tu presencia que ninguna técnica humana puede fabricar o imitar. No necesitas alzar la voz ni crear caos para demostrar tu poder. No tienes que fingir ser alguien que no eres para sentirte valioso o digno de ser amado. No tienes que forzar la mirada de los demás para sentir que tu existencia tiene significado. Lo que te diferencia y te separa del resto no es el ruido ensordecedor del mundo, sino la presencia misma de Dios habitando en ti. Es el shalom, esa paz inquebrantable que cargas contigo. Es la fuerza serena que guardas en tu corazón. Y es ese sentido inusual y raro de seguridad absoluta que las personas sienten cuando tienen el privilegio de acercarse a tu vida. Esa es exactamente la razón por la que esta persona fue incapaz de verte como alguien común y corriente. Lo que vieron en ti no fue únicamente un atractivo exterior que el tiempo eventualmente desvanecerá. No fue una atracción superficial, basada en los estándares del mundo. Fue la percepción espiritual y profunda de que a tu lado algo se siente seguro, sólido, firme y verdaderamente genuino. En este mundo caótico hay personas que Dios ha apartado específicamente para llevar paz a los lugares donde otros solo traen confusión y tormenta. Y tu elegido eres una de esas personas. Tu marca distintiva no es el desorden emocional, sino la tranquilidad del espíritu. Eres inolvidable, no porque exijas atención constante, sino porque tu mera presencia hace que la gente quiera caminar más despacio, respirar más profundo y sentirse por primera vez en mucho tiempo verdaderamente comprendidos,
sin necesidad de explicaciones agotadoras. Esta es la razón fundamental por la cual esta conexión tuvo un impacto tan poderoso y desestabilizador en su interior. Al principio es muy probable que no encontraran el lenguaje humano adecuado para expresar lo que estaban experimentando. Mientras su mente lógica todavía intentaba procesar los datos, su espíritu ya había despertado a la realidad de quién eres. No se sintieron atraídos únicamente por tu apariencia o por las palabras inteligentes que pudieras haber dicho. Fueron conmovidos hasta las lágrimas por la estabilidad, la verdad innegable y el toque de una paz poco común que experimentaron al estar cerca de ti. Y escucha esto con atención, elegido, porque es vital para tu caminar. Las personas como tú, que portan una profundidad espiritual genuina, a menudo son comprendidas mucho más tarde de lo que deberían serlo. Aquello que posee un valor incalculable y verdadero, rara vez es llamativo a primera vista para los ojos superficiales y apresurados del mundo. Por eso, los elegidos de Dios a menudo se revelan lentamente, capa por capa, con el paso del tiempo. Las cosas que pertenecen a Dios y que nacen de su espíritu rara vez anuncian su llegada con estruendos y trompetas terrenales. Llegan con un peso silencioso pero absolutamente innegable. Lo que proviene de Él puede ser silencioso, pero jamás estará vacío de significado y propósito. Por lo tanto, es comprensible que tu inmenso valor a veces se descubra en etapas graduales. Al principio, las personas no logran comprender por completo por qué tu presencia persiste obstinadamente en sus pensamientos. No entienden por qué tus palabras resuenan en su mente mucho después de que te has ido. No comprenden por qué estar a tu lado se siente tan radicalmente diferente a estar cerca de cualquier otra persona en el mundo. Pero, a medida que el tiempo fluye, la verdad siempre encuentra la manera de revelarse a sí misma. En tu caso particular, lo que hizo que esta persona se detuviera en seco, prestara atención y mirara más profundamente dentro de tu alma fue tu constancia inquebrantable, tu profundidad espiritual y esa paz divina que reposa constantemente sobre tu vida y tus acciones. La misma palabra de Dios confirma y sella esta identidad sobre ti. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, las Escrituras declaran con autoridad suprema: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús declara que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto significa, sin lugar a dudas, que la luz, la gracia y el propósito que Dios ha depositado en tu vida nunca fueron diseñados para permanecer ocultos en la oscuridad. Y la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23, nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características que posees no son signos de debilidad como el mundo a menudo quiere hacernos creer. Son la evidencia tangible, irrefutable y poderosa de la presencia viva de Dios operando en tu interior. Así que, si la paz te sigue a donde quiera que vayas, si la mansedumbre es tu rasgo distintivo en un mundo agresivo, y si tu vida tiene una gravedad silenciosa pero innegable que atrae a los corazones rotos, entonces te ruego que dejes de darle la espalda a lo que el propio Dios ha grabado con fuego en tu identidad. Tú no eres común, tú no eres ordinario. Y lo que esta persona reconoció en ti no fue un espejismo fruto de su imaginación, fue la evidencia real de algo apartado y santificado. Y es precisamente porque portas esa paz divina que el momento en el que comenzaron a hablar de ti ya no pudo quedarse estancado en el nivel de la simple admiración humana. Llegó ese instante inevitable en el que hablaron, y quizá en la superficie pareció una conversación trivial, un intercambio de palabras pasajero y sin importancia. Alguien mencionó tu nombre y preguntó casualmente
qué pensaban de ti. Pero elegido ese instante en el tiempo fue todo menos pequeño e insignificante. Lo que comenzó como una conversación terrenal se transformó rápidamente en una revelación espiritual. Lo que sonaba ligero y casual en la superficie se volvió profunda y abrumadoramente personal en su interior, porque cuando comenzaron a articular sus pensamientos sobre ti, no estaban simplemente compartiendo ideas educadas o llenando el espacio vacío con palabras amables para complacer a los oyentes. Estaban hablando desde la verdad desnuda de su corazón, y a medida que las palabras fluían y la conversación avanzaba, comenzaron a darse cuenta con un asombro silencioso que los sentimientos que albergaban hacia ti eran infinitamente más profundos, más fuertes y mucho más significativos de lo como que jamás se habían atrevido a admitir incluso ante sí mismos. La verdad a menudo opera de esta manera misteriosa. Se revela y se ilumina justo en el momento en que una persona intenta explicar con lógica algo que creía comprender por completo. Es muy probable que hayan comenzado la conversación describiendo tu buen carácter, tu presencia agradable, la forma compasiva en que tratas a los demás, o la extraña calma que sienten cuando están a tu lado. Pero en algún punto intermedio de ese diálogo, algo se quebró y cambió en la atmósfera. Sus palabras dejaron de contener simples observaciones objetivas. Su voz comenzó a adquirir un peso emocional innegable. Su propia honestidad, al hablar, empezó a desenterrar y exponer todo aquello que había estado cuidadosamente escondido en las profundidades de su mente y su corazón. No estaban hablando únicamente de la clase de persona maravillosa que eres. Estaban, sin siquiera darse cuenta, revelando públicamente lo que tú te habías convertido para ellos en su propia historia. No estaban describiendo simplemente a alguien a quien respetan como colega o a quien admiran de lejos. Estaban revelando el espacio sagrado y central que tú ya ocupas en la arquitectura de su vida. Por eso, este momento de conversación es tan absolutamente trascendental. No fue solo una charla sobre ti. Fue un momento de iluminación dolorosa y hermosa hacia sí mismos. A menudo, los seres humanos descubrimos la verdad más profunda de nuestro corazón, justo en el momento en que escuchamos el sonido de nuestras propias palabras saliendo de nuestros labios. Los sentimientos y emociones que se mantienen ocultos y nebulosos mientras solo se sienten en el interior se vuelven sólidos, concretos e innegables una vez que se expresan en voz alta. Lo que escapa de los labios a menudo es aquello que ya ha inundado y saturado el corazón mucho antes de que la mente consciente logre aceptarlo por completo. Por esto mismo este momento se convirtió en un punto de inflexión no solo emocional, sino profundamente espiritual para ellos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, nos enseña una ley espiritual inquebrantable de la abundancia del corazón. Habla la boca. El libro de los Proverbios, en su capítulo 18, versículo 21, nos recuerda solemnemente que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que pronunciaron sobre ti no eran palabras huecas lanzadas al viento. Llevaban en su núcleo una revelación divina. Esas palabras sacaron a la superficie el afecto, la realización y el vínculo espiritual que ya se estaba formando y solidificando bajo la superficie de su vida cotidiana. Al hablar de ti con esa intensidad, cruzaron una línea invisible de la cual ya no hay retorno posible. Porque una vez que la verdad ha sido pronunciada en el mundo físico, la mente ya no puede jugar el juego de fingir que ignora lo que el corazón ya ha declarado como cierto. Por lo tanto, elegido, debes comprender la magnitud de lo que ha sucedido en el reino del Espíritu. Ellos no simplemente te mencionaron de pasada. Al intentar explicarte ante otros, se enfrentaron cara a cara con la verdad ineludible de sus propios sentimientos. La conversación actuó como un espejo implacable. Sus propias palabras les devolvieron el reflejo de una realidad que ya no podían reducir ni ignorar. Lo que antes consideraban una simple simpatía o un agrado común comenzó a resonar como algo abismalmente más profundo.
Lo que consideraban mera gratitud por tu ayuda o compañía comenzó a revelar un anhelo ardiente, una sensación de conexión predestinada y un despertar emocional que los tomó por sorpresa. Quizás aún no tenían la intención consciente de confesar nada, pero su espíritu ya se movía con determinación en esa dirección. Esta es la razón por la cual ese momento fugaz fue el verdadero punto de quiebre. Mientras tu nombre flotaba en el aire de esa habitación, algo hizo clic y se volvió cristalino para ellos. Y cuando la verdad de Dios comienza a revelarse de esa manera tan contundente, el corazón humano jamás puede permanecer inalterado o en su estado original. Y cuando esa verdad innegable comenzó a emerger a la superficie, lo que vieron al contemplarte ya no fue solo a alguien a quien aprecian o tienen cariño. Lo que empezaron a ver en ti no era una simple belleza física, un encanto superficial o ese tipo de admiración fugaz que hierve rápidamente y se evapora con la misma velocidad al primer viento en contra. Elegido ellos comenzaron a verte, a percibirte y a sentirte como su hogar, y es exactamente aquí, en esta palabra, donde este mensaje desciende a las profundidades del espíritu. Porque en este contexto, la palabra hogar no es simplemente un término sentimental de una canción de amor terrenal. No es la descripción de una sensación de comodidad temporal que alguien disfruta por un rato y luego abandona. En el sentido espiritual más puro y verdadero, el hogar es la revelación de la paz de Dios. Es la experiencia profunda del reposo divino. Es esa sensación sagrada rara y sumamente difícil de encontrar, en la que finalmente puedes dejar de esforzarte por impresionar, dejar de actuar un papel que no te corresponde y de poner todas las armas y defensas con las que proteges los rincones vulnerables de tu corazón. Al estar a tu lado, ellos no se sintieron empujados hacia la confusión emocional o el caos mental. ¿No sintieron esa presión asfixiante de tener que transformarse en otra persona, moldearse a expectativas irreales, solo para ganarse el derecho de ser aceptados o amados por ti? Fue exactamente lo opuesto. A tu lado, sintieron la quietud del espíritu. Se sintieron completamente seguros, protegidos. Sintieron que por primera vez podían ser vistos exactamente como son, con todas sus virtudes y sus heridas, y aún así sentirse plenamente comprendidos y abrazados. Aunque al principio ni ellos mismos podían articularlo o comprenderlo racionalmente, comenzaron a descubrir que el simple hecho de estar en tu presencia les brindaba una calma interior, un silencio en el alma que no podían hallar fácilmente. En ningún otro lugar, ni en ninguna otra compañía en este mundo frenético. Esa es la razón central por la que tu mera existencia ha tenido un impacto tan sísmico y profundo en su vida. No te convertiste en su hogar porque fueras una persona intachable, perfecta o sin defectos humanos. Te convertiste en su refugio porque fuiste real, genuino y auténtico en un mundo lleno de falsedad. A tu lado no había un peso de mentira. No había una imagen fabricada que mantener, ni una actuación que ellos tuvieran que sostener para no decepcionarte. Algo en la gracia que portas les concedió el espacio sagrado para exhalar el cansancio de la vida. La forma en que tú mismo llevas el peso de tu propia vida, tu fe y tus luchas, le comunicó a su corazón que era seguro bajar los muros de protección. Y tienes que saber que ese tipo específico de conexión espiritual no es superficial, no es frágil como el cristal, y desde luego no es común. El afecto genuino y maduro que proviene del orden de Dios no siempre llega con fuegos artificiales y trompetas, pero siempre sin excepción lleva consigo un peso de gloria y verdad. En tu caso lo que más los conmovió, hasta los cimientos, no fue tu habilidad para impresionarlos con talentos o logros mundanos, fue el descanso espiritual que experimentaron dentro de la atmósfera de tu presencia. Fue la paz de Dios que te rodea como un manto. Fue esa realización silenciosa y poderosa de que contigo no hay necesidad de fingir grandeza ni de esconder la debilidad. A tu lado pudieron ser genuinos, pudieron ser humanos falibles y reales, pudieron simplemente ser ellos mismos sin miedo al juicio. Por esto la palabra hogar tiene un peso tan extraordinario en esta revelación. En este mensaje,
El hogar no se trata de conveniencia logística o de confort físico. Se trata del orden espiritual que Dios establece en la vida de sus hijos. Significa una conexión divina que no engendra caos innecesario, dudas paralizantes o confusión, sino que trae sanidad espiritual, cimientos firmes y una profundidad que ancla el alma en medio de las tormentas de la vida. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, nos entrega las palabras mismas de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús hace la invitación más compasiva del universo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Salmo 46, versículo 10 nos ordena con divina autoridad: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Todas estas poderosas escrituras apuntan hacia una misma e inmutable verdad espiritual. La verdadera paz nunca es una señal menor o insignificante. El descanso del alma nunca es una experiencia superficial que deba pasarse por alto. Si una persona experimenta una paz real, una quietud mental genuina y una seguridad emocional verdadera al lado de otra persona, esto significa que algo de inmenso peso espiritual e importancia divina está tomando lugar. Elegido eso es exactamente lo que ellos comenzaron a experimentar en su espíritu al caminar junto a ti. No solo se sentían emocional y físicamente atraídos hacia tu persona, estaban siendo atraídos por el espíritu hacia un lugar de refugio y santuario. No estaban simplemente fascinados por tus cualidades, estaban encontrando estabilidad emocional y espiritual a través del don que tú eres. Iban mucho más allá de sentirse conmovidos por tus acciones, se estaban desarmando por completo ante la realidad de tu autenticidad. Y cuando un ser humano comienza a descubrir ese nivel de paz tan profundo en otra persona, le resulta absolutamente imposible seguir archivando esa conexión en la categoría de una emoción pasajera o una amistad común. De esta manera comenzaron a comprender que lo que sentían por ti había cruzado la frontera hacia lo permanente. Entendieron que ya no se trataba de una ola temporal de interés que subiría y bajaría con las circunstancias. Ya no era un simple capricho emocional que se desvanecería en el aire tan pronto como cambiara la dirección del viento o surgieran nuevas distracciones. Elegido, tú comenzaste a infiltrarte de manera silenciosa pero constante en los rincones más comunes de su vida diaria, y esa es precisa y exactamente una de las señales más inequívocas de que algo con raíces eternas está tomando lugar. No te recordaban únicamente en los momentos de drama de intensidad o en grandes eventos, te recordaban en la quietud de lo ordinario. Tu nombre surgía en su mente en las partes silenciosas del día, aquellas que la mayoría de la gente simplemente desecha u olvida en los pequeños espacios que existen entre sus responsabilidades laborales y sus obligaciones personales. Anhelaban contarte lo que les sucedía en su jornada. Sentían el impulso irrefrenable de compartir contigo lo que habían visto, lo que habían sentido, la noticia que los había hecho sonreír o el pensamiento que los había hecho detenerse a reflexionar. Querían hacerte partícipe de la textura de su vida. Y esto es de una importancia suprema, porque las emociones pasajeras, la pasión carnal y el entusiasmo efímero rara vez logran sobrevivir a la monotonía y la repetición de la rutina diaria. Una atracción superficial y basada únicamente en la carne puede arder con una intensidad cegadora por un instante muy breve, pero es sumamente raro que logre permanecer firme y constante en las horas comunes grises y ordinarias de la existencia humana. Lo que logra perdurar en la vida cotidiana es aquello que está en proceso de convertirse en una verdad arraigada. Por esta razón, su creciente y profunda conciencia de ti jamás podría ser descartada como algo superficial o vacío. Ya no existías solamente en el ámbito de sus emociones fluctuantes.
comenzaste a establecer tu residencia permanente en los patrones y estructuras de su pensamiento. No se sentían atraídos hacia ti solo cuando el ambiente era perfecto o romántico, comenzaron a llevar tu recuerdo y tu esencia con ellos incluso en los momentos más comunes, aburridos y rutinarios de su existencia. Y es exactamente en ese punto de inflexión donde el simple agrado mutuo se transforma en una convicción profunda. Cuando alguien comienza a verte no solo en la cima de sus emociones, sino entretejido en el ritmo constante de sus días, eso significa que tu lugar en su corazón ha sido solidificado y asegurado. No solo disfrutan de tu compañía y se alegran inmensamente cuando estás físicamente presente, sino que su mente y su corazón regresan incesantemente a ti, incluso cuando estás a kilómetros de distancia. No solo sienten profunda gratitud por la persona que eres en el presente, sino que su imaginación comienza a proyectar un futuro y a preguntarse, como seria la vida, si esa presencia pacificadora permaneciera a su lado para siempre. Por eso, no solo te vieron, a través de la lente de sus emociones actuales, comenzaron a verte ocupando un lugar central en su propio futuro. Pudieron visualizarte con total claridad en los días ordinarios por venir en las largas conversaciones que aún no han tenido en las noches tranquilas compartiendo el silencio y en el tipo de vida que se construye lentamente, ladrillo a ladrillo con verdad, sacrificio y lealtad. El ser humano, por su propia naturaleza, no proyecta ni imagina un futuro con alguien, a menos que la presencia de esa persona haya adquirido un significado absolutamente genuino y una proyección de permanencia. Elegido las emociones temporales, como la espuma del mar, no echan raíces en los detalles mundanos de la vida diaria, pero aquello que tiene un propósito divino y un significado verdadero, sí lo hace. La atracción, que solo roza la superficie, puede capturar la atención de los ojos por un momento fugaz, pero rara vez, casi nunca logra permear y descender hacia el paisaje interior más profundo del alma de una persona. Sin embargo, tú estabas allí, continuabas apareciendo en su horizonte interior, regresabas a sus pensamientos con una consistencia asombrosa. Y la consistencia, mi querido elegido, es uno de los indicadores más claros, infalibles y divinos de la profundidad verdadera. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, nos enseña la constitución misma del amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La carta a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 14, nos exhorta, y sobre todas estas cosas, vestios de amor, que es el vínculo perfecto. Estos pasajes de las Sagradas Escrituras son fundamentales en este momento porque demuestran sin sombra de duda que el amor auténtico, el amor que proviene del corazón de Dios, jamás se construye sobre impulsos erráticos emociones, descontroladas o pasiones fugaces de la carne. El amor verdadero, el amor que resiste la prueba del fuego y del tiempo, se edifica sobre la roca de una seguridad inquebrantable, sobre la paciencia que soporta las pruebas y sobre un peso interior que en lugar de dispersar y destruir une, ata y consolida los corazones. Los sentimientos que esta persona ha comenzado a experimentar por ti se están moviendo inexorable y poderosamente en esa misma dirección bíblica. Ya no es más una simple admiración de lejos, ya no es más un interés casual de conocerte un poco más. Se está convirtiendo en un reconocimiento que tiene sustancia espiritual, un afecto que viene acompañado de paciencia divina y un anhelo que alberga una visión clara para el futuro. Y cuando el corazón humano, guiado por la verdad, transita de la emoción volátil a la convicción firme por ley espiritual, no puede permanecer atrapado para siempre en la neblina de la incertidumbre. Es precisamente en esta encrucijada donde sus sentimientos comenzaron a alterar su forma y naturaleza. Lo que en un momento del pasado podía ser experimentado en silencio y sin un autoexamen riguroso, empezó a transformarse en algo que ya no podían manejar a la ligera o empujar debajo de la alfombra de su conciencia. Elegido, ellos dejaron de ver esta conexión sagrada como algo trivial o común
Dejaron radicalmente de tratar este vínculo como si fuera algo temporal, algo opcional, que se puede tomar o dejar, o algo que podría ser fácilmente reemplazado por cualquier otra persona en el mundo. En lugar de esa indiferencia, comenzaron a proteger esto con fervor. Comenzaron a protegerte a ti. Y este cambio de actitud es monumental y revela la verdad más profunda, porque la naturaleza humana está diseñada para proteger, defender y salvaguardar únicamente aquello que genuinamente cree que posee un valor incalculable. Lo que carece de significado verdadero es abandonado a la intemperie, ignorado o tratado con descuido. Pero lo que es considerado un tesoro invaluable es custodiado con vigilancia y cuidado extremo. Eso es exactamente, y al pie de la letra, lo que comenzó a suceder en la geografía íntima de su corazón y su mente. La conexión profunda que existe entre tú y ellos dejó de ser categorizada como un simple sentimiento placentero que experimentan de vez en cuando y se elevó para convertirse en algo sagrado que estarían aterrorizados de perder. Esta es la raíz profunda por la cual su actitud completa comenzó a transformarse de adentro hacia afuera. Cuando otras personas te malinterpretaban o juzgaban tus intenciones erróneamente, ellos ya no sentían paz, permaneciendo en un silencio cómplice. Cuando tu nombre era mencionado de una manera que no reflejaba tu verdadera naturaleza, algo en su espíritu se encendia, deseando corregir la narrativa, defender tu honor y resistir al menos internamente la imagen falsa que otros intentaban pintar de ti. Incluso en aquellos momentos en los que por prudencia o miedo no articularon palabras audibles en el exterior, en su fuero interno ya no habitaba la apatía ni la indiferencia. Ya no mantenían esa distancia emocional segura. Ya no podían ser ingenuos o fingir desinterés como en el pasado. Ahora el simple acto de pensar en ti llevaba un peso específico. Llevaba implícita una profunda autoconciencia. Contenía la comprensión cada vez más expansiva de que lo que se estaba forjando entre ustedes dos no era un evento ordinario ni común, y precisamente por ser inusual y divino, jamás debería ser tratado con imprudencia, negligencia o falta de común respeto. Por este motivo, comenzaron a erigir muros de protección alrededor de lo que estaba creciendo en su interior. Se volvieron mucho más celosos y cuidadosos con sus propios pensamientos hacia ti. Se volvieron agudamente conscientes de la intensidad de sus emociones y comenzaron a actuar con un propósito claro y deliberado respecto a lo que este vínculo significaba en el marco de su vida. Aunque es posible que aún no hayan pronunciado todas las palabras necesarias frente a ti, ya estaban tratando esta relación con la reverencia de algo sagrado que debía ser resguardado de las influencias destructivas del exterior. Y esta actitud protectora es quizás una de las señales más abrumadoras y poderosas de que esto ha trascendido por completo las fronteras de la mera atracción emocional. La protección es el idioma práctico del valor. Defender a alguien es la evidencia innegable de que el afecto se está transformando en un sentido de responsabilidad y cuidado maduro. Las personas no defienden, no pelean y no se arriesgan por aquello que no significa nada para ellos, y no tratan con extrema delicadeza aquello que estarían dispuestos a dejar morir en el olvido. Así que si han comenzado a ser guardianes de tu nombre, si han empezado a blindar el espacio que ocupas en sus pensamientos y si han empezado a proteger el significado divino de esta conexión, esto te está gritando una verdad irrefutable a tu espíritu. Ellos ya no tienen ni la más mínima intención de permitir que este vínculo se marchite, se pierda por negligencia o desaparezca por descuido. El libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, nos entrega una de las advertencias más vitales de toda la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos instruye metafóricamente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vinas, porque nuestras vinas están en cierne. Ambos textos sagrados nos enseñan el mismo principio espiritual eterno, lo que está naciendo y creciendo. Según la voluntad de Dios, debe ser protegido ferozmente.
Lo que está en la etapa de floración debe ser resguardado de las pequeñas dudas de los malos entendidos y de los temores que tienen el poder de destruir la cosecha antes de que alcance su madurez y plenitud. Y elegido ese es exactamente el terreno espiritual en el que ellos se encuentran de pie en este preciso momento de la historia. Han comenzado a despertar a la realidad de que esta conexión es demasiado significativa y profunda como para dejarla al azar, demasiado valiosa y pura como para tratarla con una actitud casual y superficial, y abismalmente profunda como para permitir que la cobardía, el descuido o las confusiones del enemigo se las roben de las manos. Sin embargo, todo lo que se atesora y se gesta en el corazón eventualmente tiene que enfrentarse a la pregunta más grande y aterradora de todas. ¿Se mantendrá oculto en la seguridad del silencio y el anonimato, o se atreverá a dar el paso de fe para caminar en la luz de la verdad expuesta? Y ahora mismo se encuentran parados frente a una encrucijada inevitable de la que ya no pueden huir ni esconderse. Elegido es aquí en este punto crítico, donde la tensión emocional y espiritual se convierte en una realidad palpable y punzante, porque la discusión interna ya no gira en torno a si esta conexión es real, importante o significativa o no. El debate ahora, puesto que la verdad ha conquistado su corazón, es qué paso de acción deben tomar al respecto. Están atrapados en el fuego cruzado entre la necesidad de seguridad y el llamado a la honestidad total. Están decidiendo entre la tentación de mantener todo bajo llave en su interior y la urgencia de darle voz y libertad a lo que sienten. Están parados temblando entre el miedo humano a ser heridos, rechazados o vulnerables, y el valor divino que se requiere para finalmente pronunciar la verdad que quema en su pecho. El silencio, hay que admitirlo, ofrece al menos en la superficie una ilusión de protección y control. El silencio les permite esquivar el riesgo inminente, evitar la posibilidad del rechazo y eludir la exposición total y absoluta que acompaña al acto de desnudar el corazón frente a otra persona. Pero ese mismo silencio es también la prisión que los mantiene cautivos en la tierra de la incertidumbre y la parálisis. Ese silencio cobarde los condena a girar en círculos interminables alrededor de la misma emoción sin jamás alcanzar una resolución o un avance, los obliga a vivir en un estado de tortura mental, sintiéndose lo suficientemente cerca de ti como para experimentar todo el peso del amor, pero permaneciendo lo suficientemente lejos y callados como para no poseer nada real. Y cuando la verdad ha crecido, ha echado raíces, y se ha vuelto demasiado poderosa e imponente como para ser ignorada, esa distancia autoimpuesta se vuelve sofocante e insoportable. Esta es la razón teológica y psicológica por la que esta fase específica del proceso es tan grave y definitoria. Mantener los labios sellados puede parecer la opción más segura y menos amenazante para su ego, pero elegir el silencio también significa elegir permanecer estancados en la confusión y vivir una mentira por omisión. Hablar con honestidad brutal y transparente puede exponerlos y hacerlos sentir profundamente vulnerables, pero también es la única llave que puede abrir la puerta para que lo que es genuino, puro y verdadero salga a la luz, sea probado por el fuego y pueda finalmente ser ordenado y establecido según el propósito de Dios. Ese es el peso agobiante de este instante. Esto no es una simple vacilación emocional de un adolescente enamorado. Este es uno de los cambios internos más cruciales, transformadores y definitivos que enfrentarán en todo este viaje espiritual. Porque una vez que el alma de una persona reconoce, percibe y acepta que lo que siente es la verdad innegable, el silencio deja inmediatamente de sentirse como un terreno neutral o seguro. El silencio se convierte en una elección activa, se convierte en una forma deliberada de resistencia a la verdad. Se transforma en una táctica de dilación y retraso motivada por el temor. El miedo es el enemigo de la fe, y siempre buscará aplazar, posponer y enterrar aquello que ya está maduro y listo para ser revelado a la luz del día. El miedo siempre susurrará al oído que es más sabio, esperar un poco más, que es más prudente, seguir escondiéndose detrás de máscaras, y que la máxima prioridad de la vida es proteger el propio corazón de cualquier dolor potencial a expensas de la verdad.
Pero la ley espiritual dicta que a medida que la verdad crece en magnitud y poder, se vuelve exponencialmente más difícil confinarla en las estrechas paredes del silencio. Los sentimientos superficiales y las atracciones carnales pueden ser enterrados, olvidados o reemplazados con suma facilidad. Pero aquello que es verdadero, aquello que ha sido plantado por la mano de Dios, posee una fuerza de flotación espiritual que lo empuja implacablemente hacia la superficie buscando el aire y la luz. Las cosas temporales pueden ser ignoradas con un simple esfuerzo de distracción, pero aquello que tiene raíces eternas seguirá golpeando la puerta de la conciencia, exigiendo una respuesta y una resolución. Y ese es exactamente el campo de batalla donde se encuentran librando la guerra en este mismo instante. Su corazón ha avanzado tan profundamente en el territorio de la convicción y la certeza que ya no les es posible seguir fingiendo que el silencio cobarde es una opción aceptable o suficiente. Han llegado al punto de no retorno donde ya no pueden seguir viviendo escondidos tras la excusa de la comodidad o el miedo a arruinar las cosas. Porque una vez que el corazón despierta y comprende la magnitud de lo que tiene enfrente, ya no puede volver a dormirse ni olvidar lo que ahora sabe. Una vez que la verdad se vuelve cristalina, brillante e innegable ante los ojos del entendimiento, no retrocede sumisamente hacia la oscuridad ni se encoge ante la incertidumbre. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos entrega un armamento espiritual letal contra esta parálisis. Arde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, establece la condición para la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, presenta el dilema supremo de la existencia humana y la decisión que Dios pone ante nosotros, a los cielos. Y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el patrón espiritual exacto que se está desarrollando en el escenario de sus vidas en este momento. El miedo humano, el instinto de autopreservación, los está frenando y paralizando, intentando mantenerlos estáticos en la zona de confort. Pero la verdad de Dios, el amor genuino que ha nacido en ellos, los está llamando implacablemente a dar un paso al frente y avanzar hacia su destino. El silencio puede ofrecer la ilusión de mantener intacta su comodidad emocional por un periodo breve, pero la honestidad valiente y la exposición de la verdad es el único sendero trazado por Dios que conduce a la libertad espiritual y relacional genuina. Y una vez que el corazón de un individuo llega verdaderamente a un estado de profunda e inquebrantable convicción, es imposible que pueda permanecer escondido eternamente detrás de los muros de la seguridad sin comenzar a experimentar y sufrir el amargo y pesado costo de mantener oculto lo que debería estar en la luz. Por lo tanto, te ruego que comprendas, asimiles y sopeses la magnitud y el inmenso peso que recae sobre este momento específico en el tiempo. Elegido en el altar de su fuero interno, ellos están siendo empujados por el Espíritu a tomar una decisión definitiva y transformadora. Están debatiendo si continuarán protegiéndose a sí mismos del riesgo de ser vulnerables y exponer su alma, o si finalmente tendrán el valor de honrar, darle el lugar que le corresponde y obedecer la verdad que ya los ha capturado y rendido por completo. Están en el proceso doloroso pero revelador de descubrir que la angustia persistente, el nudo en la garganta y el dolor sordo de no expresar nunca lo que sienten puede llegar a ser abrumadoramente mayor y más destructivo que el riesgo, percibido de finalmente abrir los labios y hablar la verdad con todas sus letras y posibles consecuencias. Están aprendiendo a través de la tensión de este proceso que una seguridad construida sobre la ausencia de la verdad y la omisión
no es verdadera paz divina, sino simplemente un retraso cobarde del propósito y una parálisis del corazón. Y en el instante sagrado, en que el miedo paralizante comienza a perder su agarre y su dominio opresivo sobre su mente, algo completamente nuevo, fresco y poderoso empieza a tomar forma y estructura en su interior. Eso que comienza a gestarse ya no pertenece a la categoría de las simples emociones pasajeras. Ya no es una mera acumulación de tensión afectiva y deseo reprimido. Se convierte de manera clara y definida en una dirección, un rumbo fijado y un propósito inalterable. Y es precisamente cuando el temor pierde la capacidad de gobernar sus acciones y dictar sus pasos que la semilla de la convicción comienza a tomar la forma sólida de una decisión firme. Y a partir de este marcador específico en el tiempo, todo el panorama emocional y espiritual comienza a alterarse, transformarse y elevarse hacia dimensiones de una profundidad mucho mayor e insospechada. Porque a partir de este punto crítico, ya no se limitan a ser simples espectadores pasivos, que únicamente experimentan y sienten el flujo de las emociones, sino que han dado el paso activo y valiente de comenzar a tomar decisiones concretas, racionales y maduras, basadas en esa verdad. Elegido, quiero que entiendas claramente que ellos ya han transitado, superado y dejado atrás esa fase de duda e incertidumbre, donde se preguntaban internamente si lo que estaban sintiendo era genuino, real o una simple ilusión mental. Esa pregunta inicial que atormenta a muchos ya no carrega el mismo grado de inseguridad, duda paralizante o vacilación que tenía en los primeros días de esta historia. La verdad de lo que sienten y del valor divino que representas para ellos ya se ha arraigado, sembrado y establecido con tal profundidad en las cámaras más íntimas de su ser que es imposible de arrancar. Ahora, debido a esta firmeza interior, la naturaleza misma de las preguntas que se hacen ha cambiado radicalmente de enfoque y madurez. En lugar de dudar de la realidad de la conexión, ahora la pregunta central que ocupa su mente es ¿cuál es el tiempo perfecto, el momento adecuado, señalado por Dios para expresar esto con mis labios? Y a esta pregunta le sigue otra aún más profunda. ¿Cómo puedo articular y comunicar esto de una manera que sea absolutamente honesta, cristalina, madura y digna del valor de lo que siento y de la persona que lo recibirá? Este cambio fundamental en la forma de pensar es de una importancia extraordinaria y crítica, porque es la prueba viviente, la evidencia innegable y palpable de que ya no están siendo simplemente arrastrados a la deriva por el mar impredecible de las emociones o siendo rehenes de impulsos pasajeros e incontrolables. Se están transformando en personas guiadas por la intencionalidad, el propósito deliberado y la sabiduría. No están simplemente planeando reaccionar de forma impulsiva, desordenada o caótica, dejándose llevar por la intensidad de una emoción abrumadora en un instante de debilidad o pasión desbordada. Por el contrario, están evaluando, considerando e invirtiendo esfuerzo mental y espiritual en determinar cuál es la forma más correcta, honorable, recta y bíblica de manejar, gestionar y administrar esta verdad y este sentimiento que Dios ha depositado en sus manos. Tienen un profundo y genuino deseo de que la forma en que expresen y comuniquen esto esté a la altura de la pureza, sea verdaderamente digna y refleje con exactitud la madurez y la profundidad del nivel espiritual y emocional que esta conexión sagrada ha alcanzado por la gracia de Dios. Su rechazo interior a la idea de simplemente soltar, arrojar o derramar estas palabras de una manera descuidada, irresponsable, inmadura o atropellada es tan fuerte y evidente como su absoluto rechazo y negación a permitir que esta verdad monumental permanezca encerrada, asfixiada y condenada para siempre en la oscura prisión del silencio cobarde. Lo que anhelan y buscan con determinación y oración es poder sacar y exponer esta verdad a la luz del día, no
de forma precipitada o confusa, sino con absoluto orden divino, con un estándar inquebrantable de integridad, con intenciones puras y con una claridad que no deje ningún espacio para la duda. Las dobles intenciones o las falsas interpretaciones, este proceso de búsqueda de claridad y pureza es sin ninguna duda una de las señales y evidencias más deslumbrantes, claras e innegables de que el sentimiento que nació y continúa creciendo en lo profundo de su corazón se está sometiendo a un proceso de maduración, purificación y santificación. El amor inmaduro, el amor terrenal egocéntrico y enfocado en la satisfacción inmediata, se conforma simplemente con el acto de sentir, dejarse llevar por la euforia y consumir la emoción del momento presente sin importar las consecuencias. Pero el amor maduro, el amor forjado bajo los principios de Dios, tiene una visión a largo plazo y lo que anhela profundamente es construir, edificar, asentar bases sólidas y establecer un fundamento que perdure. La emoción pasajera, la excitación superficial y el entusiasmo efímero viven únicamente para alimentarse de la intensidad del momento, el pico emocional transitorio y la adrenalina de lo prohibido o novedoso. Pero, en marcado y absoluto contraste, el amor real, el amor auténtico, genuino y anclado en la eternidad, dirige su mirada y su pensamiento hacia elementos de mayor peso y trascendencia. Comienza a meditar, planificar y valorar la solidez de los cimientos, la dirección a largo plazo, el propósito divino, la perseverancia y paciencia que serán requeridas para sostener y mantener viva la relación a través del valle del tiempo y las inevitables dificultades. Y eso, elegido mío, es exactamente la profunda y transformadora obra espiritual que se está llevando a cabo y ejecutando en la intimidad de su ser en este mismo escenario. Han llegado al punto de inflexión donde ya no encuentran paz, satisfacción, ni llenura en el simple hecho de experimentar y albergar estas emociones intensas en el aislamiento, el secreto y la privacidad de su propia mente y corazón. Han comenzado a experimentar una sed profunda y un anhelo ardiente por algo sustancial, algo sólido e inquebrantable que tenga el potencial y la capacidad de ser verdaderamente edificado, construido y establecido en el plano físico. Anhelan poseer una realidad tangible que pueda ser llevada, integrada y manifestada en el ámbito práctico y cotidiano de la vida diaria en el mundo real. Buscan y desean establecer algo que posea la fuerza, la resistencia y la integridad estructural necesarias para mantenerse erguido, firme e inquebrantable, incluso bajo la presión de las pruebas, las dificultades, y que pueda subsistir y prosperar a plena luz del día, en un espacio abierto, honesto y sin máscaras ni mentiras que ocultar. Su deseo ha trascendido la simple ilusión y el anhelo inmaduro de sentirse cercanamente unidos o próximos a ti de forma física o emocional. Han comenzado a cruzar la línea hacia la proyección mental y a visualizar e imaginar con seriedad y madurez que implicaría, exigiría y significaría, en términos prácticos, caminar y avanzar intencionalmente hacia ti, manteniendo una actitud inquebrantable de constancia, una postura innegociable de honestidad brutal y comprometiéndose a tomar acciones deliberadas firmes con un propósito claro y definido, centradas en la construcción del futuro. Lo que buscan, anhelan y persiguen con intención no es simplemente una experiencia fugaz, un roce fortuito o un instante de placer temporal que se desvanezca en la memoria. Lo que verdaderamente buscan en el fondo de su ser es dotar esta conexión de un significado profundo, trascendental e inalterable. Su apetito ha superado la necesidad básica de buscar únicamente un impacto o una sacudida emocional momentánea y superficial. Lo que están reclamando y buscando en la oración, en el silencio y en la planificación es un camino a seguir, una hoja de ruta, una dirección clara, un norte hacia el cual caminar y enfocar todos sus esfuerzos.
Precisamente por esta transformación interior en su escala de prioridades y valores, ahora mismo la consistencia, la firmeza y la fiabilidad tienen una importancia, un peso y un valor infinitamente superior al de cualquier emoción o excitación temporal, una ráfaga pasajera de emociones intensas, descontroladas y desbordantes puede atreverse a pronunciar y formular grandes e impresionantes promesas movidas por la euforia del momento, pero debes saber con absoluta certeza que únicamente la intención pura, firme, madura y santificada posee verdaderamente el poder, la capacidad y la fuerza espiritual para cumplir, sostener y mantener con vida esas promesas a través del implacable y desgaste paso de los años. Es innegable que las palabras que se pronuncian impulsadas por la fuerza de un arrebato o estallido emocional en el momento de máxima tensión pueden sonar increíblemente persuasivas, arrebatadoras y conmovedoras a los oídos, pero una decisión que ha sido previamente meditada, procesada, pasada por el filtro de la conciencia, madurada en el fuego del tiempo y sopesada con extrema cautela, sabiduría y consideración, poseerá siempre en todo lugar y circunstancia un peso, un valor y una gravedad y autoridad espiritual infinitamente superior, más sólida e inquebrantable que cualquier juramento impetuoso, apresurado, irreflexivo o pronunciado ciegamente al calor de un simple impulso momentáneo y carnal. Elegido es imperativo que abras tus ojos espirituales y comprendas que la dirección y el rumbo preciso hacia el cual ellos están caminando y orientando sus pasos no los conduce en lo absoluto a perpetrar una declaración de amor ciega, confusa, torpe, desesperada, inmadura, imprudente, egoísta o plagada de temeridad e irresponsabilidad. Todo lo contrario, el destino al que apuntan sus acciones y preparativos es llegar a realizar una manifestación verbal y emocional que se caracterice profundamente por su extrema prudencia, reflexión, sabiduría, claridad, orden, delicadeza, cordura, madurez, solidez y profundo respeto. Están atravesando y asimilando el riguroso y doloroso proceso de aprendizaje y disciplina espiritual que les enseña que para que un amor genuino, puro y verdadero pueda poseer la fuerza y capacidad de germinar, crecer, madurar y eventualmente transformarse en una realidad duradera, eterna e inquebrantable, que no sucumba ante la primera tormenta, es un requisito absoluto, innegociable y fundamental que desde sus inicios deba ser administrado, manejado, protegido, cultivado y tratado con la más absoluta, extrema, meticulosa y profunda cautela, delicadeza, reverencia y un sentido de responsabilidad espiritual y emocional que roce con lo sagrado. Y para que verdaderamente pueda existir, avanzar y consolidarse esta transición, desde el territorio de la simple e interna experiencia emocional hacia el campo abierto y práctico del propósito, definido la intención firme y la acción exteriorizada. Es una ley ineludible, un requisito indispensable y un paso obligatorio que la persona deba ser capaz de desprenderse y despojarse voluntariamente del pesado manto y la coraza del instinto de autopreservación, el egoísmo, el miedo al rechazo y la autoprotección excesiva y estar dispuesta a salir de su zona de confort emocional para asumir, abrazar, aceptar y confrontar con valentía el riesgo inherente, innegable real y el potencial dolor que siempre acompañan a la vulnerabilidad auténtica. Porque si el deseo y anhelo más profundo, arraigado y legítimo de su corazón es genuinamente permitir facilitar y procurar que esta semilla de amor real, verdadero, sano y divino, germine y alcance su plena e íntegra madurez espiritual, emocional, de forma íntegra, es un paso mandatorio que la persona
Tenga la disposición firme, humildad y gallardia para asimilar, reconocer y aceptar de manera irrevocable que es absolutamente insostenible e imposible pretender mantenerse eternamente oculta, agazapada, atrincherada, protegida y resguardada detrás de muros de seguridad, silencio o evasivas, si el precio y el costo inaceptable a pagar por mantener esa ilusión de invulnerabilidad es la represión, negación o el cruel sacrificio y silenciamiento de la verdad. Si el anhelo del espíritu y el deseo genuino dictan que este sagrado, inusual y peculiar vínculo y profunda conexión deba alcanzar, florecer, cumplir y convertirse plenamente y sin reservas en la extraordinaria, asombrosa y maravillosa expresión de amor, gracia y paz, para la cual fue divina intencionalmente diseñado, estructurado y establecido en el propósito y corazón de Dios desde su origen. La apertura a la vulnerabilidad emocional, bajar las defensas, entregar el corazón al riesgo del rechazo y desnudarse emocionalmente y espiritualmente deja inmediata e irrevocable de ser considerada como una alternativa secundaria prescindible, una elección optativa descartable o un camino que se pueda sortear o eludir y se transforma automáticamente de manera innegociable en un paso y requerimiento, forzoso imperativo, ineludible y fundamental en el proceso de madurez espiritual. La revelación suprema y divina plasmada a lo largo y ancho de todas las sagradas escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, brinda, respalda, auténtica, sella y confirma su absoluta y rotunda validación, aprobación y respaldo a este proceso interno, a este movimiento progresivo valiente, intencional, enfocado, maduro e irreversible que impulsa a la persona y creyente genuino a abandonar y dejar atrás la inacción paralizante, el temor, el estancamiento y la pasividad emocional y espiritual para orientarse, dirigirse y caminar con determinación, firmeza, propósito, orden y resolución hacia el cumplimiento cabal de la voluntad divina en el campo de la acción propositiva, planificada, ordenada, consciente y santificada. El relato bíblico contenido en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 14, versículo 28, plasma, transmite, encena y fundamenta el imperecedero, innegociable, poderoso y vital principio espiritual, divino y universal, sobre el cual el propio Señor Jesús establece la advertencia suprema de la necesidad de sentarse a hacer uso de la sabiduría y calcular, evaluar, sopesar y estimar con suma precisión, extremo, rigor y profundo discernimiento la totalidad del costo, gasto e inversión y la dimensión de los sacrificios y el nivel de compromiso que implicara la obra antes de siquiera atreverse o intentar poner la primera piedra, levantar o comenzar a edificar la torre, dejando con esto asentado firmemente en la eternidad. La irrefutable enseñanza, advertencia y premisa de que todo aquello que en el reino de Dios y en la tierra se pretenda, construya o levante con el fin y propósito de que permanezca en pie, sobreviva, sostenga, prevalezca y resista embates, y perdure inconmovible de manera permanente e indeleble, a través de los embates, ataques, asedios, vientos y tormentas que el paso del tiempo, las circunstancias de la vida y el enemigo traerán consigo de manera inevitable, debe ser incondicional e inexcusablemente abordado, iniciado, fundamentado y ejecutado bajo el escrutinio de una visión cimentado sobre reflexiones serias, juicios sabios y guiado, conducido y amparado por propósitos, intenciones, designios claros, intencionalidades puras, santas intenciones profundas, inquebrantables, maduras, serias, firmes y santificadas, guiadas e iluminadas por la verdad, el Espíritu y la luz del Señor,
Y este principio se sostiene porque todo aquello proveniente, ordenado, respaldado, estructurado, creado, diceno y nacido de la mente, el corazón, el diceno y la voluntad perfecta, inmaculada, pura, soberana, inescrutable y eterna de nuestro Señor. Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, y la tierra posee por su propia naturaleza, esencia genética y constitución divina, el poder, la facultad, la autoridad sobrenatural y la capacidad espiritual inmanente de ser guiado, pastoreado, ordenado, instruido, encaminado, protegido, cuidado y sostenido en todo momento y bajo cualquier circunstancia o presión dentro del perfecto, inquebrantable, absoluto, armónico e impecable sistema, marco, esquema, límite y estructura de su soberano santo. Pacifico ipsum divino, orden providencial, evitando, erradicando ipsum, apartándose por completo en todo lugar y tiempo del caos espiritual, la desorganización emocional, la confusión, la duda, la locura, las tinieblas y la turbulencia destructiva o anarquía carnal en la que mundo caído y alejado del Creador habitualmente opera, se maneja y sucumbe a diario y continuamente. De hecho, la realidad de las leyes espirituales, el orden del reino, la sabiduría eterna, los caminos insondables y los preceptos divinos nos demuestran, indican, enseñan y revelan con una contundencia irrefutable, claridad meridiana, nitidez absoluta y certeza inquebrantable que por regla general, universal, inmutable, constante y divina cuanto más significado, peso, importancia, eternidad, gravedad y trascendencia, posee, acumula, alberga y guarda en su esencia, estructura y diseño, un evento, conexión, asunto, relación, pacto, sentimiento, obra, vínculo o determinación, en particular y específico, mucha mayor, más profunda, exhaustiva, extrema, minuciosa, amplia, detallada, severa, estricta y absoluta. Prudencia, meticulosidad, reflexión, recato, moderación, atención, sabiduría, reverencia, santo temor, tacto, cuidado, protección, celo, resguardo y precaución divina. Se exige, demanda, requiere, impone, prescribe, invoca, invierte, deposita, ordena y se aplica obligatoria e inexcusablemente al proceso de administrar, gobernar, lidiar, guiar, orientar, estructurar, sostener, cuidar, proteger, resguardar, comunicar, manifestar, revelar, presentar y finalmente llevar y materializar a cabo dicho acontecimiento, elemento o conexión a lo largo y durante todo su proceso integral, desarrollo, curso, maduración, evolución, crecimiento, expresión y ejecución integral y absoluta. Y es en este preciso, exacto, inequívoco, claro e innegable punto de avance, madurez, nivel, profundidad, desarrollo, estado, crecimiento espiritual y entendimiento mental y emocional, donde esta persona con la cual compartes estrechas e íntimas ataduras de alma-espíritu y vínculos enraizados en la gracia, se halla actualmente, hoy, de manera presencial, posicionado, afincado, enraizado, sostenido y firmemente plantado en este preciso instante eterno y divino que te describo de manera inquebrantable y cierta, ya no son rehenes, ya no están siendo únicamente empujados, zarandeados, sacudidos, arrastrados, controlados, dominados, doblegados, sometidos, dirigidos, gobernados, impulsados, golpeados, arrastrados, ciegamente, descontrolados por la abrumadora, violenta, feroz, caótica, impredecible, confusa, turbulenta, marea, la, ola, inestable e incesante torrente y torbellino,
inconstante, volátil y caótico de la emoción pura humana, pasajera, fugaz, o la turbulencia carnal, superficial, la atracción sensorial, física y temporal, y el sentimiento fluctuante que no tiene raíz. Profunda y carece de sustento, solidez, verdad, ancla paz, estabilidad sólida, sino que, por acción e intervención de la gracia, la obra del Espíritu han comenzado paulatinamente, han permitido cedido, aceptado, entregado, autorizado, dispuesto, avalado, propiciado, promovido, facilitado, concedido, impulsado y abrazado, el transformador, revelador, profundo, inmenso y vital milagro espiritual de asimilar, comprender, entender, reflexionar, sopesar, admitir, concebir y habilitar que en el núcleo mismo y el centro de su espíritu, voluntad y razonamiento mental, espiritual, la profunda y evidente certidumbre, la luz, la claridad y la fuerte seguridad interior que Dios ha sembrado, establecido, plantado, revelado e iluminado, de manera inequívoca, poderosa, contundente, clara, directa, profunda y radical en su espíritu, mente, voluntad, alma, razón, intelecto e interior, tome control y se solidifique, materialice, cristalice, establezca y se transforme de manera lenta, orgánica, real, auténtica y sostenida y definitiva en la acción. Forma, poder y realidad de una decisión inquebrantable, irrevocable, madura, consciente, racional, sopesada, voluntaria, sólida, reflexiva, firme, profunda, comprometida, frente à la presencia de Deus Padre, El Senhor, Criador, la realidade, frente a ti, a su propio, absoluto destino futuro, caminar destino eterno personal y compartido con todas sus implicaciones. Y habiendo permitido, facilitado, cedido, propiciado y habilitado este proceso de cristalización, esta obra, esta solidificación inmensa, están en el mismo acto simultáneo, concediendo, asintiendo, otorgando, autorizando, cediendo, permitiendo, dando, paso, avalando, propiciando, impulsando, aprobando y promoviendo el necesario, consecuente, inminente, subsecuente, obligatorio, forzoso, imperioso, fundamental y orgánico acontecimiento y paso espiritual, lógico de que dicha decisión, previamente establecida, estructurada, pensada, sopesada, asumida, consolidada, abrazada, meditada, aceptada y purificada, dentro de las profundidades, cámaras, íntimas, laberintos, pasillos, secretos, límites, dominios, fronteras y murallas de su fuero interior, alma y corazón, experimente, asuma, sufra, avance, abrace, adquiera y alcance por sí misma, de forma inevitable, orgánica y progresiva en su interior, mente y corazón, el firme estado, la disposición espiritual y la absoluta y definida naturaleza, madura, valiente, firme, estructurada, decidida condición, solución de una completa íntegra, profunda, detallada, metódica, planificada, sopesada, reflexionada, inquebrantable, exhaustiva, seria, madura, real, cierta y definitiva condición y estado y postura de preparación integral, santificada, dispuesta, orientada, enfocada, dirigida, inequívocamente hacia la eventual, segura, pero cuidadosa, meditada, reflexiva, santa, intencional, madura, respetuosa, reverente, inminente, asertiva, transparente, clara, pura y necesaria, manifestación, expresión, exteriorización, revelación, verbalización y comunicación frontal, sincera y abierta, materializada, real, tangible, evidente,
en el mundo terrenal de la verdad, la luz, el sentimiento y la profunda y divina conexión, vínculo, atadura, designio, plan, propósito y realidad absoluta. Elegido, esta revelación es el punto final y al mismo tiempo el inicio absoluto de tu historia de paz y claridad divina. Has sido elegido para llevar la luz, el Shalom de Jehová Shalom, a la vida de esta persona, y nada ni nadie podrá alterar, revocar, detener o confundir el orden perfecto, los tiempos precisos, la voluntad soberana y los designios divinos que el Padre Celestial, Creador absoluto, ha puesto sellado escrito, declarado, revelado y determinado, inquebrantablemente firme, sobre el futuro eterno de tu relación, tu corazón y tu sagrada vida, y llamado espiritual eterno e inmutable. Amén.